Bueno, pasamos a otro tema. El tema de las invasiones biológicas. Este es un tema que por ahí no concita tanta atención en los medios de comunicación, en la prensa, en los noticieros, pero que es tan grave o más grave que los derrames de petróleo. Siguiente. Pasa que el hombre, con el perfeccionamiento de los medios de transporte, ha ido transformando a los 5 continentes en uno solo. Cada continente tiene su biota, sobre todo eso se ve muy bien en Australia, que estuvo tantos millones de años aislado, y ahí están todos los marsupiales. Eso en cuanto a la biota terrestre. Las plataformas continentales son similares. Las plataformas continentales fueron quedando aisladas y cada continente tiene su fauna y su flora endémica particular. Entonces el hombre, un barco va de un continente a otro y va transportando organismos que cuando llegan a una nueva región se encuentran con un área que les viene bárbaro y empiezan a desplazar a lo que hay en ese lugar. Este es un ejemplo paradigmático, es un alga parda que se llama Undaria, que es de origen japonés y que invadió la Patagonia. Veamos el mapa que sigue. Esa es una foto de Undaria, es un alga que tiene más de un metro de tamaño, tiene esa parte que parece una hoja que se llama fronde, unos brotes en la base y una estructura de sujeción que parece una raíz. Seguimos. Bueno, la especie se originó en la zona de Japón, Corea y China, y actualmente invadió la zona atlántica de Europa, España, Gran Bretaña, Francia, la zona del Mediterráneo, la zona de Australia, Tasmania, Nueva Zelanda y la costa oeste de América del Norte, la zona de California, Oregon y últimamente la Patagonia Argentina. Seguimos. Fue vista por primera vez en la década del 90 en el muelle Almirante Storni de Puerto Madryn. Es un muelle que recibe barcos. Allí hay una fábrica de aluminio que se llama Loar. Y para fabricar aluminio se necesita de un mineral que se llama bauxita. La bauxita no está en Argentina y tiene que venir de Australia. Entonces la vieron en el muelle y poco a poco se fue dispersando gradualmente un poquito hacia el norte, dio la vuelta por Península Valdés, llegó hasta el Golfo San José, pero principalmente fue hacia el sur, atravesó todo Chubut, llegó al Golfo San Jorge, Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia, y últimamente se la ha visto en la ría de Puerto Deseado, en el norte de la provincia de Santa Cruz. Bueno, Undaria no es un alga que no sirva para nada. Los japoneses y los orientales la comen en un producto que se llama wakami. Bueno, nosotros tenemos Undaria, pero no producimos wakami, porque para eso se necesita la experiencia y el know-how de la cultura oriental, que la produce en Japón, pero acá en Argentina no. El alga esta está alterando el paisaje submarino y eso lo notan muy bien los buceadores que bucean en Puerto Pirámide. Ya notan que hay otras especies que ya no están más. Por ejemplo, está amenazando las salmoneras, donde se practica la caza submarina con arpones. Y está desplazando, fíjense, en un extremo que sobresale en el sur de la provincia de Chubut, ahí es Bahía Bustamante, y en Bahía Bustamante hay una empresa que se llama Soriano, que se dedica a la recolección de algas rojas para fabricar el agar. El agar es un ficocoloide que se utiliza para el cultivo de bacterias. Entonces hay toda una industria que está basada en la recolección de arribazones de algas. Algunas se exportan, otros coloides se producen en el país. Por ejemplo, 1 gramo de ficocoloide
originado en algas, transforma 1 litro de agua en 1 kilo de gelatina. O sea que fíjense la importancia económica que tiene eso en la industria alimenticia y en la industria de perfumería. Y bueno, esas poblaciones de algas rojas que producen agar están sufriendo la competencia con el alga japonesa invasora. Seguimos. Esta es la forma en que se cree que llegó Undaria a la Argentina. Los buques cargueros, cuando salen del puerto de origen, salen vacíos y por cuestiones de navegabilidad tienen que llenar sus bodegas con agua de lastre. Entonces toman el agua de lastre en el puerto de origen, atraviesan todo el océano, llegan hasta Puerto Madryn y empiezan a cargar los contenedores. Esa es una foto de un carguero en el puerto Almirante Storni de Puerto Madryn. Entonces al cargar los contenedores tienen que largar el agua de lastre y ahí están todas las esporas, las larvas de todos los organismos que cargaron en su puerto de origen. Eso va transmitiendo organismos de un continente a otro y produce las invasiones biológicas. Seguimos. No solamente vino Undaria a la Argentina, hay otros invasores. Si alguien estuvo recorriendo las rocas en Mar del Plata, habrá visto estos organismos que tienen una forma como de un pequeño volcán o de una muela, que se llaman comúnmente dientes de perro. El nombre científico es Balanus. En Argentina hay trabajos ecológicos que certifican que en Argentina hasta la década del 60 no había cinturas intermareales, o sea, entre mareas, de dientes de perro. Esta es una especie que invadió desde California y Oregón y entró por el puerto de Mar del Plata, donde el primer lugar donde se la detectó fue el puerto de Mar del Plata en el fines de la década del 60. Y la invasión de Balanus ya llegó hasta Puerto Deseado. Y está desplazando a unos pequeños bivalvos que se llaman mejillines. O sea, está produciendo toda una alteración ecológica. Estos no son organismos de importancia comercial, pero desplazan a los organismos nativos. Seguimos. Bueno, este es un caracol depredador que invadió el Río de la Plata, también es de origen oriental, se llama Rapana venosa, y los biólogos están haciendo campañas para que la gente que anda por las playas cambie. Ese es un afiche uruguayo, les traiga un caracol rapana y le dan un peso por cada caracol para tratar un poco de contrarrestar. Ahora, cuando una invasión se produce es muy difícil erradicarla. ¿Por qué? Porque los ciclos de vida de los organismos tienen una fase macroscópica, donde uno ve un alga de 1,5 metros, pero hay otras fases del ciclo que son microscópicas y son imposibles de detectar. Bueno, Rapana se alimenta de bivalvos, o sea que está diezmando los bancos de mejillones. Seguimos. Este es un poliqueto. Un poliqueto es una lombriz de mar. Es equivalente a las lombrices de tierra, un poco distintas. Y en este caso particular, que se llama Phycopomatus, viven en unos tubos de carbonato de calcio y en ambientes estuariales. Por ejemplo, un lugar típico donde están es la laguna Mar Chiquita, que está al norte de Mar del Plata. Uno ve la laguna desde el aire y ve esas formaciones circulares que son como bochones de poliqueto. Bueno, altera totalmente la ecología, consume el fitoplancton y prolifera desplazando otros organismos. También todas estas cosas suelen venir de Oriente, pero ¿por qué siempre vienen de Oriente? Incluso coinciden las invasiones con épocas de dólar barato, porque los países más exportadores del mundo son China, Japón. Entonces, en las épocas de dólar barato empieza a importarse todo y también se importan los organismos. Seguimos. La ostra del Pacífico. En este caso no fue accidental la introducción de la ostra del Pacífico, sino que fue una empresa, creo que eran acuicultores coreanos, que pidieron permiso en la provincia de Buenos Aires para desarrollar un cultivo de esta ostra. Nosotros tenemos nuestras ostras autóctonas, que se llama la ostra plana,
que según dicen los entendidos es mucho más sabrosa que la ostra del Pacífico, pero la ostra del Pacífico crece más rápido, alcanza mayor tamaño, es la ostra que podemos consumir en las playas del sur de Brasil. Bueno, los acuicultores hicieron sus emprendimientos en esa zona al sur de la provincia de Buenos Aires, al sur de Bahía Blanca, que es como una colita de la provincia de Buenos Aires, donde están los partidos de Villarino y Patagones. Ahí en la Bahía San Blas y en la Bahía Negada desplegaron todos sus aparatos y después no les fue bien y los abandonaron. Y las otras quedaron ahí, se siguieron reproduciendo y ahora uno va al sur de la provincia de Buenos Aires, a Bahía Negada, y lo que más hay es la ostra crasostrea, que es la ostra del Pacífico. Esto tiene una limitación de que mucho más al sur no podría llegar por cuestiones de temperatura, porque las otras son organismos de aguas más o menos templado-cálidas. Seguimos. Bueno, y esta es una invasión que se produjo a través del mar, pero de un organismo dulceacuícola. El hábitat epifaunal, es decir, los sustratos duros en el agua dulce, en la cuenca del Río de la Plata no estaban poblados prácticamente por nada importante, hasta que llegó el mejillón dorado, que se llama Limnoperna, es el nombre científico. El mejillón dorado, bueno, es una historia interesante porque había un becario del CONICET trabajando con un tema de ciencia básica en la localidad de Atalaya, en la ribera sur del Río de la Plata, y hacía muestreos mensuales, y de repente se encontró con esto. Bueno, al becario le fue muy bien en su carrera científica porque se mandó un descubrimiento impresionante, y ahora el mejillón dorado invadió toda la cuenca paranoplatense hasta las represas de Yacyretá, de los ríos Uruguay y Paraná. Y el perjuicio que produce es que obtura los sistemas de refrigeración de las centrales eléctricas, que tienen reactores y tienen que refrigerarlos, entonces toman el agua del río, que es más fresca, y la largan más caliente, entonces taponan todo eso. Y bueno, hay que clorar el agua, hay que removerlo con palas, todo un costo tiene esto. Es una invasión que está costando miles y miles de pesos, sobre todo a las empresas de aguas, de obras sanitarias de cada ciudad del río, y a las eléctricas. A su vez, esto, bueno, es un organismo filtrador que está consumiendo todo el detrito orgánico que viene por el río, y hay ciertos peces que ya aprendieron a comérselo, pero que no pueden llegar a controlarlo. Por ejemplo, las bogas y los sábalos se han encontrado mejillones dorados en su tubo digestivo.